Bueno, vamos a hacer 5 ejercicios utilizando la ecuación de estado en gases ideales. El primer ejercicio dice, calcular el número de moles de un gas ideal que ocupa un volumen de 750 mililitros cuando se mide a 22 grados centígrados y 680 torr. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Entonces, me piden sacar el número de moles que tiene un volumen de 750 mililitros a una temperatura de 22 grados centígrados y una presión de 680 torr. ¿Qué pasa? Tengo que hacer las conversiones primero de esto. ¿Por qué razón? Porque no puedo trabajar ni en mililitros, ni en grados centígrados, ni en torr. Tengo que trabajar en litros, Kelvin y atmósferas. Entonces 750 mililitros por un litro, que son 1000 mililitros. Cancelo mililitro con mililitro y eso me da 0,75 litros. Ahora va a pasar la temperatura, entonces para pasarlo a Kelvin yo digo 22 grados centígrados más 273,15 y eso me da 295,15 Kelvin. Y también hago 680 torr por una atmósfera, que son 760 torr. Y eso me da 0,89 atmósferas. Listo. Con estas conversiones ya puedo empezar a utilizar, en este caso, la ecuación de estado, que sería PV igual a nRT. Como me piden calcular los moles, entonces el R y el T están multiplicando, pasan a dividir debajo del PV, entonces quedaría RT igual a N. La presión entonces es 0,89 atmósferas por un volumen de 0,75 litros sobre un R que es 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, que ya sabemos que eso es una constante, la constante de gases, por la temperatura que era 295,15 Kelvin. Y eso es N. Entonces cancelo unidades, atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin y ya me va a quedar mol. Como está dividiendo, al hacer todas las operaciones pasa hacia arriba. Entonces la parte de arriba me da 0,6675, ya sería mol, sobre 24,20, que me da la multiplicación de abajo. Y al hacer ya el resto de operación me da 0,027 moles. Y ya tengo la respuesta. Hagamos el ejercicio 2. Saquemos los datos. Me dice 0,176 moles de helio ocupan 8,64 litros a una presión de 0,432 atmósferas. ¿Cuál es su temperatura? Entonces saco las moles, que es 0,176 moles, que en este caso es el helio, ocupan un volumen de 8,64 litros a una presión de 0,432 atmósferas. Y solo me piden la temperatura. En este caso no tengo que hacer ninguna conversión porque está en todas las unidades que yo necesito. Entonces yo digo PV igual a nRT. Como necesito hallar es T, entonces paso el resto a dividir. PV igual a nR igual a T. La presión es 0,432 atmósferas por el volumen, que es 8,64 litros, sobre N, que es 0,176 moles, por R, que es 0,082 litros por atmósferas, sobre Kelvin por mol. Y eso es igual a T. Entonces cancelo unidades, atmósferas con atmósferas, moles con moles, litros con litros, y me va a quedar K. Entonces la parte de arriba me da 3,73 Kelvin y la parte de abajo me da 0,014. Y eso, al hacer la división, me da 258,45 Kelvin. Y ya tenemos la respuesta. Pero también yo podría haber hecho pasarla a grados centígrados. Entonces para pasar a grados centígrados sería igual a la temperatura en Kelvin menos
273,15. Entonces eso me daría 258,45 menos 273,15 y eso me va a dar menos 14,70 grados centígrados. Entonces si me viene la temperatura, ya ahí la tengo. Hagamos el punto 3, dice calcular el volumen de 3 moles de gas a una temperatura de 20 grados centígrados y 770 torr. Bueno, entonces acá no puedo trabajar en centígrados y en torr. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer las respectivas conversiones. Entonces vamos a pasar a Kelvin, que será igual a coger la temperatura en grados centígrados y sumarle 273,15. Y eso me daría 293,15 Kelvin. Y me queda por hallar la temperatura, pasarla a atmósferas. Entonces yo digo 770 torr por una atmósfera, que son 760 torr, divido, y eso me va a dar 1,01 atmósfera. Listo. Ya con esto puedo empezar a trabajar. Entonces, copio la fórmula PV igual a nRT. Como me piden el volumen, entonces la presión pasa a dividir al otro lado. nRT sobre P. El volumen será igual a las moles, que son 3 moles, por la constante de los gases, que es 0,082 litros por atmósferas, sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que es de 293,15 Kelvin, sobre la presión, que es 1,01 atmósfera. Cancelo unidades, moles con moles, atmósferas con atmósferas, Kelvin con Kelvin. Y eso me da, la parte de arriba, me da, al hacer toda la operación ya, 71,4 litros. Y ya tengo la respuesta del ejercicio que me estaban pidiendo. Ejercicio 4 dice, ¿a qué presión se encuentran? Saquemos los datos. Se encuentran 2,5 moles de cloro que ocupan un volumen de 47 litros a una temperatura de 47 grados centígrados. Entonces tengo que hacer la conversión de la temperatura. Entonces Kelvin es igual a 47 grados centígrados más 273,15. Eso me da 320,15 Kelvin. Y ya con eso puedo empezar a trabajar. Copio la fórmula, PV igual a nRT. Me preguntan la presión, entonces PV, el B pasa a dividir al otro lado, queda nRT sobre B. Y empiezo a reemplazar. Las moles son 2,5 moles por R, que es 0,082 litros por atmósferas, sobre Kelvin mol, por T, que es 320,15 Kelvin, sobre un volumen de 47 litros. Eso me da, ya haciendo la cancelación de unidades, litros con litros, moles con moles, Kelvin con Kelvin, me da la respuesta en atmósferas, 1,39 atmósferas. Y por último me dicen 5 gramos de nitrógeno está a una temperatura de 35 grados centígrados, se encuentra en un recipiente con un volumen de 6 litros. Calcule la presión del gas tanto en torr como en atmósferas. Entonces aquí ya no me están dando las moles, tengo que calcularlas. ¿Cómo las calculo? Entonces para eso tengo que sacar primero el peso molecular del nitrógeno. Entonces nosotros sabemos que el nitrógeno, en este caso tengo 2,
por 14, que son el peso molecular, eso me daría 28 gramos por mol. Ya con eso puedo calcular las moles, que es la masa en gramos sobre el peso molecular, que en este caso son 5 gramos sobre 28 gramos por mol. Gramos con gramos se va a eliminar y esto me queda en moles, que me va a dar 0,18 moles aproximando. Y ya con eso puedo trabajar con la fórmula. Entonces yo digo PV igual a nRT. Como lo que necesito calcular es la presión, P es igual a nRT sobre B. P sería igual 0,18 moles por R, que es 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol, por la temperatura, que me faltó convertirla. Entonces le sumamos 273,15 y eso me va a dar 308,15 Kelvin. Entonces ya puedo colocar ese valor acá sobre el volumen, que eran 6 litros. Cancelo unidades, litro con litro, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Hago las operaciones en la calculadora y eso me da 0,758 atmósferas. Ahí tengo la mitad de la respuesta porque me piden que sea también en torr. Entonces yo digo 0,758 atmósferas por una atmósfera tiene 760 torr. Puedo eliminar atmósfera con atmósfera y ya me va a quedar la respuesta en torr, que sería 576,08 torr. Y tengo la respuesta. Con estos 5 ejercicios puedes repasar lo visto en clase y pues tener más claro el uso de esta fórmula. Espero que te haya servido.